Vamos a ver el día de hoy el Salmo 130. So let me pray. Déjeme orar. Our Father in heaven, we thank you that you have called us out of darkness into light. Nuestro Padre en el cielo, te agradecemos porque nos has llamado de la oscuridad a la luz. We thank you that you have opened our eyes to embrace the glorious Savior, the Lord Jesus Christ. Agradecemos de que tú has abierto nuestros ojos para que recibamos a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Lord, we ask this morning that you would renew us through this psalm. Señor, pedimos esta mañana de que tú nos renueves a través de este salmo. Father, all of us need this morning to turn our eyes to Jesus once again. Padre, todos necesitamos guiar nuestros ojos una vez más a Jesucristo. So we pray that through the exposition of Psalm 130, you would give us your grace and favor this morning. Así que te rogamos, Señor, de que a través de la exposición de este Salmo 130 tú nos des de tu favor en esta mañana. Lord, we pray that you would bless each man, woman, and child here today. Señor, oramos porque tú bendigas a cada hombre, mujer y niño hoy día. We pray all this in Jesus' name. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Every one of us here this morning has a story. Cada uno de nosotros aquí esta mañana tiene una historia. We all live in time, Todos vivimos en este tiempo and as time unfolds, our story, our life story unfolds. Todos vivimos en el tiempo y mientras el tiempo pasa, nuestra historia se va desenvolviendo. Some of us this morning are good at telling our stories. Algunos de nosotros somos buenos contando nuestra propia historia. Some of us are not so good at telling our stories. Algunos de nosotros no somos tan buenos contando nuestra propia historia. But every one of us has a story to tell. Pero cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. As Christians, our stories are similar and they are also unique. Como cristianos, nuestras historias muchas veces son similares de los unos de los demás, pero al mismo tiempo también son únicas. Our stories are unique in that each of us has had different experiences in this life. Nuestras historias son únicas en el sentido de que cada uno de nosotros ha tenido diferentes experiencias en esta vida. But at the same time, each of us has a unique story. Our story as Christians is very, very similar. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros tenemos una historia similar a la de los demás. A story is marked by we could say by a plot line. Una historia está marcada, lo que podríamos decir, por una plotline, por un guión, por una trama. And as Christians, our story is marked by four essential movements or themes. Y como cristianos, nuestra historia se mueve en estos cuatro movimientos o cuatro temas. And they really gather around these four words. Y realmente se pueden resumir, se pueden encontrar en estas cuatro palabras. The words are help, Las palabras son ayuda, heal, sanidad, hope, esperanza, and herald. Herald, like tell. y el poder contar la historia. In English, they all start with H. En inglés, cada una de estas palabras comienza con H. Help, heal, hope, and herald. Ayuda, sanidad, esperanza y el poder contar esa historia. You'll learn them by the end of the sermon. Ayuda. All right, let's look at these four overarching plot lines that we as Christians have from Psalm 130. Así que veamos estas cuatro tramas de que cada cristiano tiene en este Salmo 130. Let us read Psalm 130 again. Vamos a leer Salmo 130 una vez más esta mañana. De lo profundo, Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado.
Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. So from this psalm, here is the main idea, the big idea, the main point I want to get across to each of you this morning. Así que en este salmo yo quiero darles una idea central que quiero que todos puedan tener esta mañana. The normal Christian life is marked by these four plot lines that we talked about: help, heal, hope, and herald. La vida común de todo cristiano está marcado por estas cuatro tramas, las cuales hemos hablado, que es ayuda, sanidad, esperanza y el contar todo eso. The normal Christian life has these four plot lines. It's cyclical in our lives. La vida cristiana común tiene estas cuatro tramas que son de alguna manera cíclicas. So as we look at this first sort of plot line, help, let's look here at Psalm 130 and verses 1 and 2. Y ahora que vamos a mirar esta primera trama llamada ayuda, veamos el Salmo 130, versículo 1 y 2. Read those again, brother. Una vez más vamos a leer estos dos versos. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. I have a question for you this morning. Tengo una pregunta para ustedes esta mañana. And you don't have to raise your hand. I just want you to answer it in your heart. Y no tienen que levantar sus manos, solo quiero que puedan contestarle en sus corazones. How many of you are struggling with the Christian life this morning? ¿Cuántos de ustedes están luchando con su vida cristiana esta mañana? How many of you would say that your life is difficult right now? ¿Cuántos de ustedes dirían de que su vida es difícil el día de hoy? I bet all of us could say it is difficult to one degree or another. Estoy seguro de que todos podríamos decir en un grado u otro que es difícil. This is because life is hard on so many levels. Esto es porque la vida es difícil en muchos niveles. You ever stop and think about what makes life so hard? What makes it so difficult? ¿Alguna vez estás detenido a pensar qué es lo que hace a la vida tan dura, qué es lo que la hace tan difícil? I think from a biblical point of view, we could say life is hard because you and I are sinners. Creo que podemos decir desde una perspectiva bíblica de que la vida es dura porque somos pecadores. And we live in a sinful and broken world. Y vivimos en un mundo pecaminoso y quebrantado. And so, from God's perspective, the greatest obstacle to your and my life right now is our sin. Así que desde la perspectiva de Dios, el obstáculo más grande para tu vida y la mía es el pecado. And it's not just our sin, but it's the sin of others against us. Y no solamente es nuestro pecado, sino es el pecado de otros contra nosotros. And sin most generally typically leads to hardship. It leads to suffering. Y el pecado típicamente nos guía a algo duro, ¿sí? Genera dificultades. And because you are a sinner and because you are a sufferer, you and I need help. Y es porque tú sufres y porque eres un pecador, es que tú y yo necesitamos ayuda. This psalmist, he was a Christian, and what did he do in verse 1? Este salmista era un cristiano, ¿y qué es lo que él hizo en el versículo 1? He cries out of the depths I cry to you. Él clama, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. This out of the depths, it's a metaphor for the psalmist being in a very, very difficult spot in his life. Esta expresión de lo profundo es una expresión que expresa que el salmista estaba en un lugar muy A very difficult place. en un lugar muy difícil en su vida, en un momento muy complicado de su vida. You know, as I have walked the
the Christian life for over 25 years now, Saben, mientras yo he caminado la vida cristiana por más de 25 años hasta ahora, I've come to realize that every day I wake up, there's a battle. me doy cuenta de que cada día que me levanto hay una batalla. Older theologians, older pastors used to say that we right now are the church militant. Los antiguos teólogos y antiguos pastores siempre han dicho de que nosotros, la iglesia del presente, somos una iglesia militante. We do not live right now in the church triumphant. Nosotros no vivimos todavía en la iglesia triunfante. That is for the future. Eso es- Church triumphant is for the future. Eso es para el futuro, el triunfo de la iglesia es en el futuro. But we wake up, I wake up every day, and my heart is cold. Pero nos levantamos, yo me levanto todos los días y me doy cuenta que mi corazón está frío. And my heart needs to be warmed, it needs to be softened by the gospel. Y mi corazón necesita ser calentado, necesita ser suavizado por el Evangelio. This is why I seek the Lord every morning. I need Him every morning. I need His help. Es por eso que busco al Señor todas las mañanas. Lo busco porque necesito su ayuda. It's why the psalmist cries out for help. Es He por eso- needed it. Es por lo que el salmista clama por ayuda, porque él la necesitaba. And then look what he says in verse 2. Lord, hear my voice. Y ahora miren lo que dice en el versículo 2. Señor, oye mi voz. Let your ears be attentive to my cry for mercy. Que tus oídos estén atentos a la voz de mi súplica. So when the psalmist says, hear my voice and let your ears be attentive to me, Así que cuando el salmista dice, oye mi voz y estén atentos tus oídos a mí, he is expressing words that are urgent, that are very, very urgent for him. está expresando palabras que son urgentes, que son muy, muy urgentes para él. He wants the Lord to fix his problem right away. Él quiere que el Señor pueda solucionar su problema ya mismo. He's not sometimes like you wives when you go to your husbands and you just want them to listen to you. Y no es como ustedes esposas que a veces van a sus esposos y simplemente quieres que él te escuche. Right? You don't want them to fix your problem. Muchas veces no quieres que tu esposo solucione el problema, solo quieres que te escuche. That's not the psalmist here. Ese no es el salmista aquí. He wants the Lord to fix his problem. Él quiere que el Señor solucione su problema. One commentator says he wants an answer, not an audience. Un comentarista dijo de que el salmista está buscando una respuesta, no alguien que lo escuche. It's almost like I get the picture that the psalmist wants God to go down like this with his big ear from heaven and hear his cry for help. Es como si el salmista lo que quisiera es que Dios literalmente se incline y que escuche realmente su súplica. Now, we don't know what particular sin the psalmist was wrestling with. We don't know the difficulty he was in right here. Ahora no sabemos qué pecado particular estaba quizás el salmista lidiando en este momento o qué dificultad tenía. But we can assume that he had some sin in his heart that he was wrestling with because he says, verse 3, Pero podemos saber de que tenía algún tipo de pecado con el cual estaba luchando porque vemos en el versículo 3 que dice esto. he says, if you, Lord, kept a record of my sins, Lord, who could stand? Él dice, oh, si tú, Señor, tuvieras una lista de mis pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Verse 3 means at least two things. El versículo 3 significa por lo menos dos cosas. First of all, it means that none of us here this morning are without sin. Pero en primer lugar significa de que nadie aquí esta mañana está sin pecado. When the psalmist asks, oh Lord, who could stand? The implication is that no one can, because no one is without sin. Aquí la implicación cuando el salmista pregunta, oh Señor, ¿quién podrá mantenerse de pie? Es una referencia que nadie podría hacerlo. The point is that you and I, we are in daily need of forgiveness. El punto aquí es de que tú y yo estamos en una necesidad diaria de perdón. This reminds me of a story from the author Ernest Hemingway. Eso me recuerda a una historia del autor Ernest Hemingway.
Hemingway tells a story about a father and his teenage son that had some serious relational conflict. Él habla acerca de la historia de un padre que estaba en un conflicto bastante fuerte con su hijo adolescente. And it got so bad that the son ran away from home. Y se puso tan mal que su hijo se escapó de la casa. And his father, after a few days, desperately missed his son, and so he set out on a journey to find him. Y su padre, después de unos días, desesperadamente extrañaba a su hijo, así que salió de viaje a buscarlo. And finally, this father was in Madrid, Spain, and in a last desperate attempt, he said this. Y al final este padre se encontró en Madrid, en España, y... You say the last part, please. A last desperate attempt, he said this. Y en sus últimos intentos desesperados, él dijo esto. He took out an ad in the local newspaper. Él puso un anuncio en el periódico de aquel lugar local. And here's what it said. Y esto es lo que él dijo. Dear Paco, Querido Paco, meet me in front of the newspaper office at noon. encuéntrame en la oficina del periódico al mediodía. All is forgiven. Todo está perdonado. I love you, Te amo, your father. tu padre te escribe. The next day at noon, in front of the newspaper office, Al día siguiente, al mediodía, enfrente a la oficina del periódico, there were 800 Pacos that showed up. había 800 Pacos que aparecieron ahí. All 800 Pacos needed forgiveness. Todos esos 800 Pacos necesitaban perdón. You and I are in need of daily forgiveness from the Lord. Tú y yo estamos en la necesidad del perdón diario de parte del Señor. So not only does verse 3 mean that you and I are sinners, Así que no solamente el versículo 3 significa de que tú y yo somos pecadores, it also means that our sin is against God. también significa de que nuestro pecado es en contra de Dios. Notice the psalmist, he addresses the Lord. Nota de que el salmista aquí hace referencia al Señor. He says, if you, Lord, kept a record of sins. Él dice, si tú, Señor, mirares nuestros pecados. It is the Lord that marks iniquities, and it is before the Lord that no one can stand. Es el Señor el que tiene en cuenta todas nuestras iniquidades, es ante el Señor ante quien se tiene que parar. And the point is that all of our sin is against God. Y el punto es de que todos nuestros pecados son en contra de Dios. David recognized this David reconoció esto when he sinned against Bathsheba. cuando él pecó contra Betsabé. When he confessed his sin, he said this, against you, Lord, you only have I sinned. Cuando confesó su pecado, él dijo, contra ti, Señor, y solo contra ti he pecado. He knew that his sin against Bathsheba was ultimately against the Lord. Él sabía que ese pecado contra Betsabé en última instancia era contra el Señor. I like how one pastor puts this point. Me gusta cómo un pastor pone este punto. He says sin is not only breaking the law, Él dice, el pecado no es solamente quebrar la ley, it is personally offending the one who made the law. es personalmente ofender a aquel que ha hecho la ley. Sin is not like getting a speeding ticket. El pecado no es simplemente como recibir una multa por alta velocidad. Sin is like spitting in the face of the president. El pecado es como escupirle en la cara al presidente. Sin is not like a parking fine. El pecado no es simplemente como una multa por haberte parqueado mal. Sin is like punching the queen. El pecado es como darle un golpe a la reina. So we are to think about our sins in this way. Así que nosotros debemos ver nuestros pecados y debemos pensar en nuestros pecados de esta manera. So, the child that you yelled at this week, Así que el niño al que tal vez le gritaste esta semana, the person in your life that you have a grudge against, así que a la persona a la que quizás le hiciste daño, the spouse
that you are angry with, el cónyuge con el que te enojaste, the boss with whom you have no patience, el jefe al que no le tuviste paciencia, the words of gossip that you heard and spread, las palabras de murmuraciones que tú escuchaste y que también tú expandiste, your misuse of food and sex, tu mal uso de la comida y del sexo, your envy of the power, position, and possession of a friend. tu envidia de la posición de poder y de las posesiones que tiene un amigo. All of those sins are against God. Todos esos pecados son en contra de Dios. They're ultimately against Him. En última instancia son contra Él. And here is the sobering reality. Y aquí está una realidad que debe hacernos sobrios. If the Lord would keep a record of our sins, Si el Señor mirara los pecados, you and I do not have a chance. tú y yo no tenemos oportunidad. The idea here of keeping a record or marking iniquities is that the Lord has this log of sins that we have done. La idea aquí de que se miren los pecados o de que se marquen todas nuestras iniquidades es de que el Señor tiene un registro de todos nuestros pecados. It's like I remember when I was in elementary school Es como cuando yo me acuerdo cuando estaba en la primaria and I was assigned a writing test. y a mí se me había asignado que escriba un examen escrito. And when I was a child, I hated writing. Y cuando era niño odiaba escribir. Now I love writing. Ahora me gusta escribir. That's funny, isn't it? Es chistoso eso, ¿verdad? But I remember in elementary school, my teacher had this red ink pen. Pero recuerdo que en la primaria mi profesor tenía ese bolígrafo de color rojo. And I would come home and I would show my parents the paper and it was all full of red ink. Y yo les llegaría a mi casa y les mostraría a mis padres mi tarea y estaría llena de marcas rojas. It's like the Lord has this red pen Es como si el Señor tuviera ese marcador rojo, marking every single iniquity that we have done. marcando cada una de las iniquidades que hemos cometido. But thankfully, Pero gracias al Señor, the help cycle of our life doesn't completely mark our life. pero gracias a Dios que este ciclo de ayuda que necesitamos no es lo único que marca nuestras vidas. As Christians, it's not the end of our story. Como cristianos, este no es el final de nuestra historia. See, as Christians, we always move from the help stage to the heal stage. Ustedes ven, como cristianos siempre nos movemos del estado de necesitar ayuda al estado de sanidad. In verse 4, there is this amazing word, and in English it's the word but. En el versículo 4 está esta increíble palabra que en el inglés y en el español es la palabra pero. In contrast to our iniquities En, and con- our sins, en contraste a tus iniquidades, a tus pecados. verse 4 teaches us that God doesn't keep a record of our sins. El versículo 4 nos enseña de que Dios no mantiene un registro de nuestros pecados, Because they are forgiven. porque estos son perdonados. Let's read verse 4. Leamos versículo 4. Read it, please. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. God has blotted out your sin if you are a believer in Jesus Christ. Dios ha borrado tu pecado si tú has puesto tu fe en Jesucristo. It is like you have a debt and He's taken that debt and He's shredded it. Es como si tú hubieras tenido una deuda y Él hubiera agarrado esa deuda y la hubiera roto. Let me give you an illustration that helps me visualize God forgiving our sins. Déjame darte una ilustración que me ayuda a mí visualizar cómo Dios nos perdona los pecados. So an author tells a story about a friend who was convicted of a felony, a very serious crime. Hay un autor que presenta la historia acerca de un criminal que cometió un crimen bastante serio. And this took place in the country of Canada. Y eso pasó en el país de Canadá. And in Canada, you can receive what is called a Queen's Pardon. Y en Canadá tú puedes recibir lo que se conoce como un perdón de la reina.
Now, what happens in Canada and also in the United States is if you have a felony against you, it's very difficult for you to get a job. Y lo que sucede en los Estados Unidos como en Canadá es que si tú has cometido un crimen el cual se te puede culpar, es muy difícil que luego encuentres un trabajo. So this particular person received a queen's pardon. Pero esta persona en particular recibió el perdón de la reina. And years later, when they went for a job interview, Y años después, cuando él fue a una entrevista de trabajo, they ran the background check before this person got hired, revisaron sus registros antes de contratarlo and the record came back like this. y el registro llegó de esta manera. We have absolutely no record of criminal activity of this person. No tenemos ningún registro de actividad criminal de esta persona. You see, it wasn't that he just had the felony and it was on his record, but time had elapsed and so it no longer applied. No solamente era de que este hombre había cometido un criminal, pero dejó pasar el tiempo y entonces se olvidó. The felony couldn't even be found in the record system. El crimen ya ni siquiera podía ser encontrado en el registro, en el sistema del registro. It was completely wiped out, completely gone. Había sido completamente borrado, había sido completamente echado. And so this man had no concern that his felony would ever come back to haunt him ever again. Así que este hombre no tenía por qué tener ninguna preocupación de que ese crimen que cometió vuelva a acecharlo otra vez. And so this is what God does with your sin. He completely clears it out. Así que esto es lo que Dios hace con nuestro pecado, Él completamente lo limpia. Think of it. Think of the sins that you have committed even this week. Piensa en eso, piensa en los pecados que tú has cometido incluso esta semana. The unkind word that you said to a loved one. Las palabras duras que dijiste a un ser amado, The resentful attitude that you had toward a friend. la actitud resentida que tuviste hacia un amigo, The lustful thought that you had when looking at that other person. el pensamiento lujurioso que tuviste al mirar a esa persona, And not even to mention all of the sort of sins that are in our heart level that don't come out in action. y sin ni siquiera mencionar todos aquellos pecados que simplemente están en nuestro corazón y que no los volvemos una acción. Brothers and sisters, they have all been blotted out. Hermanos y hermanas, todos han sido limpiados, borrados. They are gone. Ya no están más. They are never going to be pulled out from God, and He's never going to present to you a paper filled with red marks anymore. Nunca más van a volver a ser traídos por Dios para presentártelos como un papel lleno de marcas rojas. How in the world is this possible? ¿Cómo es posible en este mundo que esto sea posible? I mean, if you committed a crime here in Bolivia, you would be punished for that crime. Si tú cometes un crimen aquí en Bolivia, tú vas a ser castigado por ese crimen. It's possible because the psalmist uses a word here that clues us into what he means and how he knows it's possible that his sins can be forgiven. Esto es posible porque el salmista utiliza aquí una palabra que nos va a guiar a entender cómo es que nuestros pecados pueden ser perdonados. He says in verse 3, if you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could, and here's the word, who could stand? Aquí en el versículo 3 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá, y aquí está la palabra, mantenerse? Stand is a word that is backed by legal language, as it were. Mantenerse es una palabra que tiene un contexto de legal. So just like here in Bolivia, if you committed a crime, the justice system would demand that you be punished. Y así como aquí en Bolivia, si tú cometieras un crimen, la justicia requeriría de que tú pagues ese crimen. Think about how you would feel if someone killed one of your loved ones and they just went free. Imagínate cómo te sentirías si alguien matara a algún ser querido para ti y simplemente lo dejaran libre. We would call that injustice. Nosotros llamaríamos a eso injusticia.
It's the same with our sins. Es lo mismo con nuestros pecados. Our sins must be punished. Nuestros pecados deben ser castigados. Justice must be served. La justicia debe ser derramada. So how does God offer forgiveness? How does he do this? Así que ¿cómo Dios ofrece el perdón? ¿Cómo puede hacer eso? So the Bible teaches that God forgives us in the person and work of Jesus Christ. Así que la Biblia nos dice de que Dios nos perdona por la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesus pays for all of our debt, all of our sin. Jesucristo paga por toda nuestra deuda, todo nuestro pecado. He takes our place. Él toma nuestro lugar. And he can do this because Jesus is truly human, and he's truly and fully God. Él puede hacer eso porque Él es tanto completamente hombre como completamente Dios. So in his humanity, he represents us as humans. Así que en su humanidad Él nos representa a nosotros como humanos. But in his humanity, he can't truly bear the full weight of sin. Pero en su humanidad realmente Él no puede soportar todo el peso del pecado. And that's why in his full deity, he can bear all of our debt. Y es por eso que en su deidad es donde Él puede soportar todo el peso de la culpa. The infinite debt that we owe God, an infinite God, is placed upon Jesus. La infinita deuda que nosotros tenemos con Dios es puesta sobre Jesucristo. Paul says it like this. He says the certificate of debt that was against us has been blotted out. Pablo lo dice de esta manera, que el acta de pecados que estaba contra nosotros ha sido quitada, And it's been nailed to the cross. porque fue clavada en la cruz. So I like to think about my sin being recorded on a piece of paper, Así que yo quisiera pensar como mi pecado siendo escrito en un pedazo de papel, and on the cross it was nailed right to the chest of Jesus. y en la cruz fue clavado ahí mismo en el pecho de Cristo. You see, brothers and sisters, friends here, in our natural condition, God is not for you, he is against you. Hermanos, hermanas, aquí esta es una situación para todos. Dios no está a nuestro favor, sino contra nosotros. But praise God that according to Psalm 130 and the Bible, Pero alabado sea el Señor que acorde a Salmo 130 y a través de la Biblia, as Christians, God is no longer against us in wrath. como cristianos, Dios ya no está contra nosotros en su ira. He is for us in forgiveness. Él es por nosotros en el perdón. So your sort of your overarching story of your life is that you have been forgiven through Jesus Christ. Así que una de las historias principales en tu vida es de que has sido perdonado a través de Cristo. And sort of we could say the everyday story of your life is that you are forgiven every day. E incluso esto también se va hasta los detalles más pequeños de nuestra vida, porque somos perdonados todos los días por Cristo. You are forgiven, and your relationship with God is restored just like Paco. Eres perdonado y restaurado por el perdón de Dios, así como Paco, que fue perdonado. Martin Luther, he's a famous theologian from the 16th century. Martín Lutero, que fue un teólogo famoso en el siglo XVI, He says that the doctrine of forgiveness of sins is so clearly taught in this psalm that it was almost, he says, written by Paul. Él dice de que la doctrina del perdón de los pecados está tan clara escrita en este salmo que pareciera que fuera escrita por Pablo. And when you are forgiven, when I am forgiven, what that means is that we are healed. Y cuando tú eres perdonado, cuando yo soy perdonado, lo que significa es que hemos sido sanados. All right, we are healed. Está bien, hemos sido sanados. And then once we are healed, what does that give us? What does that give you and I? When you became a Christian, what did it give you? Y una vez que tú eres sanado, ¿qué es lo que eso te da? ¿Qué es lo que tú obtienes con eso? Una vez que te convertiste en cristiano, ¿qué es lo que obtuviste? Y el perdón de los pecados lo que nos da es esperanza. Y eso es a lo que el salmista nos está dirigiendo. Vean el versículo 5 y 6. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado.
Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. You know, the psalmist here was at his wit's end, and yet he was restored by the Lord. Can you repeat that again? The psalmist was at his end, the end of his El rope, salmista estaba casi al final de su camino, and yet he was restored by the Lord. pero él fue restaurado por el Señor. And this led him to hope in the Lord, and in his word do I hope. Y él puso su esperanza en el Señor, en su palabra yo he esperado. What is hope? ¿Qué es esperanza? Hope is the belief, the anticipation that some future event is going to happen. Something is going to be fulfilled. La esperanza es el creer, el anticiparse de que algo va a cumplirse. In the psalm, it's likened to a watchman who's watching in the night. En el salmista, en este salmo se lo compara como al centinela que está esperando la mañana. It's like you when you watch the clock at your workplace and you just can't wait to 5 o'clock when you can get off work. Es como cuando tú estás en el trabajo mirando el reloj y no estás esperando que toque la hora de salida. The problem is that so often our hope is fleeting. El problema es de que muchas veces nuestra esperanza se va. So often our hope is disappointing. Muchas veces nuestra esperanza nos decepciona. It's disappointing because we put our hope in so many things other than the Lord. Y nos decepciona porque ponemos nuestra esperanza en tantas cosas que no son el Señor. So I imagine some of you were super excited to take the job that you have right now. Así que imagino a algunos de ustedes, por ejemplo, muy emocionados por tomar el trabajo del que estaban And esperando. maybe after 2 and 3 months in your job, it's now become dull, confusing, and downright boring. Y después de haber esperado tanto por ese trabajo, después de 3 meses de estar ahí, se ha convertido en algo aburrido, confuso y que ya no nos gusta. Or maybe some of you here that are married, you had so much anticipation, you had so much joy to get married. Y quizás algunos de los que están aquí casados tal vez tenían tanta anticipación, tanta esperanza y gozo por llegar al matrimonio. And now just after a few months, your spouse is like the biggest thorn in your side. Y muchas veces luego, después de un tiempo, tu esposo o esposa se vuelve tu espina, tu espina más grande a tu lado. Or maybe some of you have grown children, O quizás algunos de ustedes ya tienen hijos mayores and you were so happy when they came into the world, and you raised them in the Lord. y estabas tan feliz cuando ellos vinieron al mundo y tú los criaste para el Señor. And now they struggle with things that you never even anticipated. Y ahora ellos están lidiando con cosas que nunca pudiste haber anticipado. Or for me in my life, the house that I was so happy to purchase, O para mí en mi vida fue la casa que estaba tan feliz de haber podido comprar. now sometimes, and maybe you're here, now sometimes you just struggle to keep up with all the repairs necessary. Y ahora ahora estoy simplemente, o también te puede pasar a ti, de que estás intentando mantenerla con todas las reparaciones que necesita. Or maybe you've even been involved in a church that you are so excited to get to and so excited to be a part of, but the church has let you down. Pero quizás incluso has sido parte de una iglesia en la cual estabas tan emocionado de ser parte y la misma iglesia te decepcionó. Or perhaps it's not any of those things, it's yourself. You are the biggest disappointment in your life. O quizás no es ninguna de esas cosas, quizás la decepción eres tú mismo. You thought you would be in a different place in 10 years and you're not there. Tú pensaste que ibas a estar en 10 años en tal posición y no lo estás. You see, what I'm trying to say is that true and lasting hope is not found in any of these things. Vean, lo que yo estoy intentando decir es de que la verdadera esperanza que se sostiene no está en ninguna de esas cosas. True and lasting hope is not found in a principle, it's not found in a thing, it's not found in an idea, it's not found in a possession. Escucha, la verdadera esperanza que permanece no se encuentra en alguna cosa, en alguna idea, en alguna posesión. True and lasting hope only is found in a person, and his name is Jesus. La verdadera esperanza que permanece solamente se encuentra en una persona y su nombre es Jesucristo. Look what the psalmist says. He says, I wait for who? I wait for the Lord. Escucha lo que el salmista dice, yo esperé por el Señor. It's not a spouse.
No es su esposa, no es su esposa, no es su hijo, no es su trabajo, not a possession, no una posesión, not a vacation. no una vacación, It's in the Lord. es en el Señor. And not only that, but the Lord's word is the object of the hope of the psalm. Y no solo eso, sino de que dice que la palabra del Señor es el objeto de su esperanza. He says, I wait for the Lord, and in his word I put my hope. Él dice, yo he esperado en el Señor y en su palabra he esperado. This is because the Lord and his word, they always go together. Esto es porque el Señor y su palabra siempre van It's juntas. like a hand and glove. Es como una mano y un guante. I think sometimes we think that we're hoping in the Lord, Creo que algunas veces nosotros creemos que estamos esperando en el Señor. but we're really, and I've seen this in my life, I'm really using God. Really, I'm using him to get what I want. Pero realmente estoy usando al Señor para conseguir lo que yo quiero. So is your hope, I should say, in a fulfilling marriage? Así que tal vez tu esperanza está en tener un matrimonio que te llene. Or is your hope in a successful career, climbing the ladder, achieving status? O quizás tu esperanza está en una carrera exitosa en la cual puedas subir la escalera y tengas un buen estatus. Or are you putting your hope in the fact that you're going to be healed from some kind of disease? O quizás pones tu esperanza en que tal vez puedas llegar a ser sanado de algún tipo de enfermedad. Or are you hoping that your children are going to turn out okay? O estás esperando de que tus hijos terminen bien. You see, a fulfilling marriage, a successful career, a pain-free life, and good children ultimately will disappoint you. Escucha, un matrimonio que te llene, una buena carrera, una vida sin dolor, hijos que verdaderamente estén bien, eso en última instancia va a terminar decepcionándote. But the Lord will never disappoint. He will never, the Bible says, leave you or forsake you. Pero el Señor nunca nos va a decepcionar. La Biblia dice de que Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. He has promised that in the midst of a broken marriage, unfulfilled career, a life of suffering and pain, and kids that have gone wayward, that He will be your true and lasting hope. Escucha, Él dice más bien de que en medio de un matrimonio que no te satisface, en medio de una carrera que no es lo que quisieras, en medio de una vida llena de dolores, en medio de que tus hijos tal vez se perdieron del camino, Él va a estar en medio de todas estas cosas, siendo tu esperanza. And we see here in this psalm why we can put our hope in the Lord, why He is the source of our hope. Y vemos aquí por qué el salmista pone su esperanza en el Señor y por qué Él es la fuente de la esperanza. Verse 7. Versículo 7. O Israel, put your hope in the Lord, Espere Israel a Jehová, for with the Lord is unfailing love, porque en Jehová hay misericordia and with Him is full redemption. y abundante redención con Él. Now this word, unfailing love or loving kindness, Ahora, esta palabra misericordia it means love that never runs out. significa un amor que nunca se termina. It's a forever love. Es un amor para siempre. Think about that. Think about love that never lets you down. Piensen en eso, piensen en un amor que jamás te va a decepcionar. A love that never fails you. Un amor que nunca falla. A love that is always there for you. Un amor que siempre está ahí para ti. This is the Lord's love for us. Este es el amor de Dios por nosotros. And not only that, it says He is full of redemption. Y no solamente eso, sino que dice de que está lleno de abundante redención. So for all the times that you mess up, Así que por todas las veces que tú te equivocaste, all the time that you can't get your act together, todas las veces que no puedes hacer lo que deberías all the hacer, times that you failed to love your wife, todas las veces que fallaste en amar a tu esposa, all the times, wives, that you failed to follow your husband, todas las veces que tu esposa fallaste en seguir a tu esposo, all of the times that you feel
That friend of mine, I just cannot stand. Todas aquellas veces que te sentiste tan enojado con ese amigo que no puedes The soportar. bitterness you carry in your heart, the envy that you have. Ese resentimiento que cargas en tu corazón, esa envidia que tienes. God is more than abundant. He is full of redemption to redeem you. Dios es más que abundante, Él está lleno de redención para redimirte. And this is exactly why we have hope. Y ese es exactamente el por qué tenemos esperanza. In a sinful world with sinful people, we can have hope in the Lord. En un mundo pecaminoso, rodeados de personas pecadoras, podemos tener esperanza en el Señor. And when we realize this truth, Y cuando nos damos cuenta de esta verdad, we move to the last theme, the last plot line of our story. nos movemos al último tema, a la última trama de nuestra historia. And this is how it always works. You move from help to healing to hope and then finally to heralding. Y es así como siempre esto se mueve. Tú comienzas con la necesidad de ayuda, al encuentro de la sanidad, a encontrar la esperanza y ahora a buscar contar aquello. This is where the psalmist goes. He was focused on himself in the first 6 verses. Y ahí es donde el salmista está yendo. Él estuvo enfocado en sí mismo en los primeros 6 versículos. And when he finally received that hope from the Lord, look what he does in verse 7. Y cuando él finalmente recibe esa esperanza del Señor, escucha lo que él hace en el versículo 7. He turns to herald the hope that he has found. Él empieza ahora a contar acerca de la esperanza que encontró. Israel, put your hope in the Lord, Israel, pon tu esperanza en el Señor. and he himself will redeem Israel from all of their sins. Versículo 8, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Brothers and sisters, this is the normal Christian life. Hermanos y hermanas, esta es la vida cristiana normal. This is the cycle that we go through. Este es el ciclo en el que nosotros nos movemos. God will humble us. Dios nos va a humillar. He will allow us to fall flat on our face Dios va a permitir que nos caigamos de cara al piso through our sin and through the sin of others against a us. través de nuestro pecado y el pecado de otros contra nosotros. And he does this so that we cry out to him and we are healed. Y Él hace eso para que nosotros clamemos a Él y Él nos sane. And when we're healed, our hope in that moment is put once again into the Lord. Y cuando somos sanados, nuestra esperanza una vez más es puesta en el Señor. And then it turns to telling others about what God has done for Y you. entonces eso se convierte ahora en contarle a otros lo que Él hizo por ti. This is how it works. Así es como funciona. Because God wants our hearts. He wants our hearts. Porque Él quiere nuestro corazón. A ministry that you have is always overflow of your heart. El ministerio que tengas siempre sale de tu corazón. You cannot give what you don't have. No puedes dar lo que no tienes. People do not want an intellectual, theoretical Jesus. Las personas no quieren un Jesucristo intelectual y teórico. They want to see a Jesus that is real, who has changed lives. Quieren ver un Jesucristo que es real y que ha cambiado vidas. And that's who Jesus is. He is the life-changing, He is the story-altering Savior. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es aquel que cambia vidas. Él es el que altera las historias de las personas. So brothers and sisters, I want to ask you, where are you at today in this cycle? Así que hermanos y hermanas, yo quiero preguntarles, ¿dónde te encuentras hoy día en este ciclo? This cycle Este ciclo could be repeated multiple times in one day. puede ser repetido muchas veces en un solo día. It could be repeated in a week. Puede ser repetido en una semana. And obviously, this is the story of our lives as believers. Y obviamente esta es la historia de nuestras vidas como creyentes. We are sinners, and so we cry out to Jesus for help. Somos pecadores y entonces clamamos a Jesucristo por ayuda. And He heals all of our diseases and iniquities, the Bible says. Y Él sana todos nuestros pecados e iniquidades, Spiritual diseases. and nuestras enfermedades espirituales e iniquidades. And then that gives us hope that our sins are not going to be held accountable to us any longer. Y eso nos debe dar esperanza que nuestros pecados ya no van a ser puestos a nuestra cuenta nunca más. And then we can tell others, look,
brother and sister, look, friend, look what God has done for me. Y entonces podemos decir a nuestros hermanos y hermanas, mira, mira lo que Dios ha hecho por mí. So I pray this morning that you would be encouraged by this psalm. Así que oro esta mañana de que tú seas animado por este salmo. No matter where you are at in this story, No importa dónde estés en esta historia, that you would see that your life as a believer is a story. que tú veas que tu vida como un creyente es una historia. And you are always moving in between these four plot lines. Y siempre te estás moviendo entre estas 4 tramas. So don't lose heart, believer. Así que no pierdas tu corazón, no pierdas ánimo. Don't lose hope. God is working in you, and He's making you into who He wants you to be. No pierdas tu esperanza. Dios está trabajando en ti y Dios te está haciendo lo que Él quiere que tú We're seas. never going to move past this story. Nunca vamos a terminar esta historia. This is the story that we will sing all of our life. Esa es la historia por la que vamos a cantar toda nuestra vida. There's a song that we have, a hymn in the United States. Hay una canción que nosotros lo tenemos como un himno en los Estados Unidos. I don't know if it's been translated into Spanish. No sé si se ha traducido al español, The song goes like this. pero la canción va como así. I love to tell the story. Yo amo contar la historia. I love to tell the old story to those who know it best. Yo amo contar la antigua historia a aquellos que la conocen mejor. For those who are hungering and thirsting to know it like the rest. Aquellos que están sedientos y hambrientos de conocer el resto. And the song goes on to say, and when I am in glory, I'm going to be telling the same old story. Y la canción continúa diciendo, y cuando yo esté en gloria continuaré contando esa antigua And historia. that is the story of Jesus and His love. Y esa es la historia de Jesucristo y su amor. Amen? Amén. Let me pray. Our Father, we come to you this day recognizing that you have given each of us a story in our lives. Señor, venimos a ti este día reconociendo de que tú nos has dado una historia en nuestras vidas. Lord, I pray for each person here that they would be able to identify where they are at in their story. Señor, te ruego por la habilidad de cada uno de los que están acá de que puedan identificar en qué momento de la historia están. And Lord, that you would use Psalm 130 to do your work in each heart this morning. Y que tú utilices este Salmo 130 para hacer tu trabajo en el corazón de cada una de las personas aquí esta mañana. Lord, whatever that need may be, wherever they find themselves, I pray that you would work in each heart. Señor, cualquiera sea la necesidad, cualquier cosa que esté sucediendo en cada una de estas personas, te ruego que tú estés trabajando en sus corazones. Father, as we leave here this morning, Señor, al irnos esta mañana and then as we live our life this week, y al vivir nuestra vida esta semana, help us to be mindful of where we are at in the story of redemption that we find in our lives. déjanos mantener en mente acerca de dónde estamos en la historia de nuestras vidas. Lord, may that encourage each of us as we walk and follow you this week. Y que eso nos anime mientras caminamos y te seguimos esta semana. Father, I pray for the church here in La Paz. Padre, también oro aquí hoy día por la iglesia aquí en La Paz. Pray for each of the brothers and sisters that you would strengthen them. Oro por cada uno de los hermanos y hermanas para que tú les des fortaleza. I pray that you would continue to unite their hearts together. Oro porque continúes uniendo sus corazones. Lord, give them a sweet and beautiful unity and peace Señor, darles una dulce unidad y paz together as your church. juntos como tu iglesia. And Lord, I pray that you would fulfill your great mission, your great work through these people here in La Paz. Y Señor, oro porque cumplas tu gran misión, tu gran trabajo a través de las personas